bienvenidos a un espacio más de Jueves del Ingeniero. La Universidad del Norte les da la bienvenida y agradecemos a las entidades y gremios que nos acompañan en la noche de hoy y que hacen posible este evento. La Cámara de Comercio de Barranquilla, Camacol Atlántico, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y la Cámara Colombiana de Infraestructura. Mi nombre es Carolina del Valle, coordinadora de posgrados en la Universidad del Norte. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre tendencias y prácticas innovadoras en instalación de tuberías. Nos acompañan hoy dos conferencistas. Vamos a hacer una conferencia a dos manos, por decirlo de alguna manera. Como siempre en este espacio tenemos 45 minutos para escuchar la conferencia y 15 minutos para responder sus preguntas. Los invito a hacer sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de la pantalla. Por favor, no hacerlo en el chat porque se mezcla con comentarios y luego es complejo ubicar la pregunta. Entonces, bueno, quiero saludar al ingeniero Elías y al ingeniero Francisco. Bienvenidos a la Universidad del Norte y al Jueves del Ingeniero. ¿Cómo están? Muchas gracias, todo muy bien. Bueno, el Contento de ingeniero, participar. muchas gracias por estar aquí. El ingeniero Elías es ingeniero mecánico, gerente comercial y de proyectos en la empresa Reaviaductos y el ingeniero Francisco es ingeniero civil, ingeniero de PhD en la misma empresa. Bueno, les cedo el micrófono. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Tenemos un espacio del ingeniero en tendencias y prácticas innovadoras en la instalación de tubería mediante método de perforación dirigida. Vamos a tratar de hacer una charla muy amena, muy didáctica, porque tenemos muy poco tiempo para explicar un método que dura años en obtener el conocimiento. Vamos a tratar de llevar una tendencia en cumplimiento, requerimientos de normas que se requieren antes de hacer una perforación dirigida. Y vamos a empezar por una información y por una generalidad de, de información completa. Permítame un segundito. De método de perforación dirigida. Hoy vamos a presentar y vamos a estar comprendidos en dos métodos de perforación dirigida. Uno, perforación dirigida como PhD y una como Auger Boring. Vamos a explicar cada uno de los métodos y cómo funcionan cada uno para diferentes procesos o requerimientos que tenemos dentro del proceso. Vamos a empezar por un método que se llama perforación dirigida, perforación horizontal dirigida. Vamos a empezar por generalidades completas de ese método. Y dentro de las generalidades está una información que es preliminar y que debemos tener muy clara antes de empezar una perforación dirigida. Todo nace de una necesidad del cliente, pero debemos tener muy claros que si no tenemos esta primera información de entrada, vamos a tener muchos problemas al momento de iniciar las labores. Una de esas es tener todo lo que tiene que ver con la información de entrada, son los permisos de intervención de las vías. Lo primero que tenemos que hacer es esos permisos de intervención antes de hacer cualquier cosa, porque los permisos de intervención dependen de muchas entidades y las demoras en dar esos permisos pueden durar hasta un año y hasta más, dependiendo de la complejidad que tenga cada uno de estas necesidades. En esos permisos de intervención aparecen las famosas licencias ambientales con unos requerimientos, los PMT, que también son muy complicados y que dependen mucho de otras entidades para que nos aprueben. El requerimiento del cliente tiene que ser básico, pero muy completo, con todas las especificaciones completas también, que deben determinar el tipo de cruce que quieren, distancias, la situación geográfica del cruce, quiénes intervienen dentro de esa situación geográfica de cruce. A veces están las concesiones, está la ANI, está la CAR. Hay una cantidad de concesiones que son los que dan los permisos, pero también dan la profundidad a la que yo debo generar
una perforación dirigida. Ellos tienen una carpeta hecha dentro de las vías para cruces y tienen que tener muy claro cómo se van a hacer. La segunda parte más importante que hay en este grupo de interés tiene que ver con la visita a campo. En la visita a campo, lo principal y que siempre debemos tener claro es qué espacio tenemos para hacer la perforación, dónde vamos a ubicar nuestra máquina de perforación dirigida, dónde va a salir la primera perforación piloto para saber lo que le llamamos el pylorite y el ringside, dónde lo vamos a ejecutar. Si tenemos las condiciones de terrenos, si tenemos el espacio para poder generar las longitudes de esas tuberías. Más adelante lo vamos a poder ver en ejemplos que va a ser muy didáctico y que lo van a entender mucho mejor. Pero como ustedes saben, la perforación dirigida va determinada desde un punto de entrada a un punto de salida. Lo que no vamos a hacer es, en la longitud completa del cruce, no vamos a romper nada. Vamos a ir a una profundidad que nos la da el cliente normalmente y de acuerdo y basado en un estudio de suelos, el tipo de suelos, vamos a poder determinar cuál es la mejor entrada y la mejor salida. Un punto importante que yo quiero dejarles bien claro es que cuando pensamos en perforación horizontal dirigida, estamos, estamos en unos puntos ciegos de conocimiento. Aunque tengamos los estudios de suelo, los estudios de suelo no son completos. Se hacen en diferentes puntos de la longitud del tendido, pero nos podemos encontrar con situaciones que tenemos que tomar decisiones y que las toma el operador de la máquina en el momento en que está teniendo tensiones altas en la máquina. En ese momento, por eso el estudio de suelo, en el caso de que vayamos a pasar a unas profundidades en terreno sólido, es muy importante saber el tipo de arena, el tipo de terreno, si hay roca, si no hay roca, qué tipo de roca. Todo eso es muy importante para no tener tropiezos. ¿Por qué? Porque primero, la perforación dirigida, aunque es un método menos costoso que hacer rompimiento y menos traumático para hacer todos estos procesos, también, también es un método en donde nosotros podíamos perder mucho dinero. Las barras de perforación, los accesorios de perforación, todo eso cuesta mucho dinero. Entonces hay que hacer una planeación del trabajo bien adecuada, hacer una revisión exhaustiva del sitio en campo, hacer una revisión exhaustiva del estudio de suelo realizado. Si hay que volver a repetir un estudio, solo eso es ínfimo contra cualquier daño que se pueda ocasionar en las vías, más en las vías concesionadas, que son muy estrictos en no dañar la vía y siempre el método es perforación dirigida para no tener que romper y hacer un traumatismo vial. El segundo, después del estudio de suelos, eh, antes de eso, hay un método cuando tenemos que pasar lagunas, ríos, cualquier tipo de cuerpos de agua. Lo más importante es hacer una buena batimetría. Sobre todo que la batimetría nos va a generar cómo está desde el nivel hacia abajo del espejo de agua. Tenemos que saber las profundidades a lo que el cliente quiere generar esa perforación. Y esas batimetrías cuestan mucho dinero también. Otro punto importante son los diseños de fluidos de perforación. Los diseños de fluidos de perforación son muy costosos. Esos diseños en los fluidos de perforación nos van a garantizar tener un adecuado fluido dependiendo del estudio del suelo generado. Eso es otro punto muy importante que debemos tener en cuenta y que a futuro va a hacer que el túnel que nosotros vamos a hacer para pasar nuestra tubería sea un túnel bien organizado y un túnel que no se va a derrumbar fácilmente. Un derrumbe de tubería puede ocasionar grandes pérdidas al proveedor del servicio. Las barras son muy costosas, los equipos son costosos, la operación es costosa.
Más sin embargo, hacer cruces de perforación dirigida es mucho menos costoso y con menos traumatismo para cuando son grandes distancias. Cuando son cortas distancias, que vamos a pasar vías concesionadas de 2 carriles o 3 carriles o 4 carriles, como se han hecho ya, es muy importante. La concesión te va a dar la altura o la profundidad, perdón, a la cual yo debo pasar, mínimo. Puedo pasar más por debajo de ella, pero no por encima de ella. Otro punto importante tiene que ver con el diseño de ese cruce en la perforación dirigida. Hay un programa que se llama el Atlas Board Planner. Es un programa en el cual viene bien garantizado y es un programa que lo maneja, en este caso, el ingeniero Francisco Grela, que es el especialista PhD, el cual tiene muchos años de experiencia y ha hecho muchos diseños. Mas, sin embargo, cuando estamos en campo, tenemos que rediseñar, tenemos que redireccionar, tenemos que hacer algunos cambios para que todo vaya muy confiable y salir a buen término con el cruce. Entonces, hay otra planeación de perforación que son ya la maquinaria, el equipo adecuado que debemos usar, los procedimientos adecuados que también tenemos que hacer para una perforación. Nosotros aquí vemos las etapas de la perforación. Si ustedes ven, existe en la perforación, se llama perforación piloto. Es una perforación que se hace con la barra y con un elemento en la punta de la barra para poder llegar desde el sitio de entrada al sitio de salida y coordinar de que eso se haga adecuadamente. Cuando salimos del otro lado, vamos a encontrar y vamos a poder cambiar la herramienta y vamos a hacer ampliaciones. Esas herramientas las tenemos aquí más adelante. Como ustedes ven, la perforación dirigida empieza, profundiza, verticaliza hasta buscar el punto de objetivo y luego tiene que ir horizontalizando y horizontalizando la perforación piloto. ¿Para qué se hace ese? ¿Cuál es la dificultad que hay? Las barras son rígidas. Entonces, por cada 6 metros de longitud de barra, hay una, hay una, ¿cómo se dice? Una oscilación que la barra, o una curvatura que la barra permite. Hay unos grados de curvatura, que esos grados de curvatura son dados por el fabricante de la barra y no los puedo obviar. Si yo los aumento, puedo ocasionar el rompimiento de la barra y se pierde todo el proceso. Entonces, ahí en algunas barras oscilan entre 2 grados máximos y hasta 3 grados. Entonces, es muy importante que conozcamos eso, porque por eso muchas veces la posición de la máquina hay que irla rodando hacia atrás para poder horizontalizar y hacer el cruce adecuadamente de acuerdo al diseño. Bueno, ahí vemos algunos equipos del plan de trabajo en la planeación de la perforación. Seleccionamos la máquina adecuada, seleccionamos la broca adecuada, cuál es la paleta para hacer la perforación piloto y cómo vamos a hacer la distribución de equipo dentro del sitio. Hay una excavación que hay que hacer inicialmente, la profundidad de la excavación, el punto de la excavación, la posición de la máquina. Todo eso hace parte del diseño de esto. Más adelante el ingeniero Francisco le va a explicar cómo se hace adecuadamente y cómo se hace el diseño de esa perforación. Si ustedes ven, el elemento de centro es una paleta que se usa exclusivamente para hacer la perforación piloto. Es un elemento que se coloca en la punta de la barra y hacemos la perforación, hacemos el cruce de acuerdo a cómo vamos nosotros en el desarrollo de la perforación. Son de diferentes tipos. Cada perforación, cada paleta de esa es diferente. Hay unas que son planas, otras que son cónicas. Hay diferentes paletas. Todo depende del estudio de suelo. El estudio de suelo es el que nos determina cómo lo podemos hacer, el tipo de suelo. Luego, cuando hacemos la perforación piloto y llegamos al otro extremo, nosotros colocamos el elemento que ustedes ven a mano izquierda, que se llama
un rímel, el cual hace aumento del túnel. O sea, nosotros iniciamos con la barra, con la paleta, con el ancho de la paleta, y luego nos regresamos nuevamente haciendo una ampliación. En este caso, poniendo un ejemplo, si vamos a hacer una perforación a 24 pulgadas de túnel para poder hacer el tendido de la tubería, nosotros no podemos empezar con un rímel de 24 pulgadas. Tenemos que hacerlo gradualmente. Entonces, va la perforación dirigida con una paletica que puede tener un ancho de 4 o 6 pulgadas. Luego nos regresamos con un rímel de 8. Luego vamos en aumento. Lo hacemos de 12. Luego vamos a 16. Y luego podemos ir a 20 y 24. Entonces, hay que hacer varias perforaciones para llegar a un ancho de túnel. Entonces, es importante que sepamos que cada vez que nosotros estamos haciendo esos cruces, estamos haciendo inyecciones, muchas inyecciones de lodos, que son los que nos van conformando el túnel para poder, y nos los va organizando. Y nosotros vamos haciendo la amplitud del túnel a medida que vamos haciendo los pases. Esta otra herramienta que ustedes ven a la mano derecha es un tambor que sirve para limpiar el túnel al final, antes de hacer el tendido de la tubería. Lo pasamos, hacemos la limpieza del túnel, luego organizamos la tubería y lo pasamos nuevamente. Cosas importantes. Ahí como ustedes ven, eso es en la foto que está en el centro, en las ambas fotos, y a mano derecha, pueden ver, son dos perforaciones independientes, hechas desde un lado y desde el otro lado, saliendo a un mismo sitio para poder, para poder ampliar rápidamente una perforación dirigida. Si ustedes ven, en una tenemos la perforación piloto y en el otro ya tenemos un rímel instalado para empezar a hacer ampliaciones. Lo mismo que la foto que está en el centro, en la parte superior, también tiene lo mismo. La foto de abajo en el centro es una perforación piloto acabada de salir. Si ustedes ven, el elemento es muy diferente a una paleta. Todo depende del tipo de terreno que tengamos. A mano izquierda podemos ver la tubería y estamos haciendo la termofusión de la tubería. Estamos pegando tubo a tubo que va a ser ingresado en el túnel al final. Ese tubo a tubo, después que tengamos la lingada, como lo pueden ver en la parte superior derecha, ahí tenemos, le llamamos vulgarmente el chorizo de tuberías o el paquete de tuberías que vamos a ingresar en el túnel y que vamos a lanzar. Si ustedes ven el tambor se pega a través de varios elementos, que ahorita más adelante lo podemos ver, y toda la tubería, después de ser pegada y sunchada y organizada, es colocada sobre unos rodillos. Si ustedes los ven, los rodillos hacen un pivote para evitar para que pueda desplazarse la tubería en la medida en que se va jalando hacia el túnel. En la parte inferior vemos unos diferentes tipos de herramientas de ampliación de túneles. Son muy diferentes y sus usos son muy diferentes también. Esta tecnología, como ven, pues se pueden hacer en diferentes longitudes y así varían los tamaños de máquinas. Aquí tenemos una de las máquinas que pertenecen a nuestras compañías. Son máquinas de 100 que van más o menos a 600, 700 metros y todo depende de la cantidad de diámetro que se tiene. Tenemos la de 200, que es una máquina un poquito más grande y así sucesivamente el tamaño de la máquina se va dando. Tenemos muchos equipos como estos que ustedes ven aquí. Estos equipos son equipos para hacer la mezcla del lodo de perforación. En la parte inferior, a mano izquierda, pueden ver pueden ver la máquina y el equipo que prepara el lodo montado sobre un tráiler cuando lo íbamos apenas a bajar. Y vemos la sarta de barras que la misma máquina va ingresando en el túnel y va haciendo la perforación barra a barra. Esos son los equipos que tenemos aquí en esta foto. Requerimientos ambientales.
sociales y grupos de interés. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hoy en día ningún proyecto se hace si no se socializa, si no tiene las licencias ambientales organizadas con las comunidades y la parte social marca un porcentaje demasiado grande hoy en los proyectos. Creo que es una de las partes más importantes, tanto social, ambiental, con todos los grupos de interés que interfieren dentro de la zona donde vamos a desarrollar el proyecto. También es muy importante de socializar con las comunidades que están aledañas al proyecto y darles participación, que es lo más importante, de tener una buena relación con esas comunidades para evitar problemas dentro del desarrollo del proyecto. En la parte ambiental, como ustedes saben, hoy es mandatorio. Ahí vemos en las fotos eh, personas que trabajan con nosotros, organizando todo el tema con las comunidades. Vemos la limpieza después de hacer toda una perforación y vemos toda la socialización con las comunidades y con los entes de la JAL y de todas esas entidades que tienen bastante impacto sobre este tema. Entonces, señores, es muy importante, y se los digo de verdad, la parte social y ambiental. Yo creo que es de lo más importante, más que desarrollar el proyecto. Un proyecto de esto se puede, hoy hay empresas grandes dentro de muchos sectores de Colombia haciendo proyectos que por la parte social y ambiental las han tenido que abandonar y se ha perdido todo el dinero. Entonces los dejo con mi compañero Francisco Grela. Él es el especialista en perforación dirigida. Él es la persona que, además de hacer los diseños y las revisiones de todo esto, es la persona que también hace las perforaciones dirigidas, hace los cambios. Es la persona que tiene el conocimiento y tiene el know-how de todo este proceso. Los dejo con mi compañero Francisco Grela. Nos vemos nuevamente ahora al final en preguntas y respuestas con todas las inquietudes que tengan y les agradezco por habernos escuchado y estamos prestos a colaborarles en cualquier necesidad que tengan dentro de sus proyectos futuros e inmediatos. Entonces, muchas gracias. Francisco, adelante. Tienes el micrófono en silencio. Se activó solo. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Ailea, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Eh, Luego de conocer las generalidades que expuso el compañero, el ingeniero Elías, es necesario tomar en cuenta varios aspectos claves para los diseños y ejecución en una perforación horizontal dirigida. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la longitud, el diámetro, el radio de curvatura mínimo de la tubería y el tipo de tubería. Se debe tomar en cuenta el peso total de la lingada, incrementando el mismo alrededor de un 30% del total de la misma para la escogencia del taladro. Este es el primer equipo que uno debe eh, escoger para el diseño tanto de lodos como el diseño de el auger boring, perdón, del lateral bore plane, el diseño de la perforación. Eh, por un ejemplo, si una lingada pesa 40.000 libras, el peso total de la lingada es 40.000 libras, le incrementamos un 30%. Este 30% serían 12.000 libras. O sea que habría que escoger un taladro que superara las 52.000 libras de alado. Los tipos de taladro que se encuentran en el mercado, hay tres tipos: el taladro mini, el taladro medi y el taladro maxi. El taladro midi eh,
tiene capacidades entre 10.000 hasta 80.000 libras de alado. Los taladros Medi tienen capacidades de alado desde 100.000 hasta 330.000 libras. Y los Maxi son los mayores o iguales a 400.000 libras. Según el estudio de suelo, también podemos escoger equipos. Los tipos de brocas, los ampliadores, y con los diseños de perforación escogemos insumos y también equipos, bombas, cuando no son requeridas la que tiene instalada la máquina, las triplex. Entre los insumos que se escogen son el agua, la cantidad de agua, la bentonita, los polímeros y etcétera. Otro de los aspectos clave en el diseño para ubicación de equipos en la plataforma de entrada y de salida son los espacios. Los espacios, como ya mencionó el ingeniero Elías, son muy importantes. Esto lo vamos a tratar un poco más adelante en otro ítem. La escogencia de la plataforma de salida es lo que primero se define, ya que es donde se va a necesitar la mejor vía de acceso para la descarga, la fabricación de la ligada, el área de ubicación y almacenamiento de herramientas, brocas, ampliadores, equipo de izaje, tren de barras, etcétera. Las áreas de la piscina, de bombeo, de fluido de perforación, las áreas para la piscina de almacenamiento de fluido de perforación no reusable para su disposición final. La plataforma de entrada se debe realizar un diseño previo para la ubicación de equipos ante el traslado y llegada a campo, tales como taladro, mezclador de fluido de perforación, equipo de izaje, barra, piscina de recirculación de fluido de perforación, tanque de almacenamiento y agua para los fluidos de perforación. Tenemos unos puntos muy importantes también en la preparación de equipo. Hay que seleccionar el proveedor de agua para fluido de perforación con los permisos necesarios para su distribución, permisos ambientales. La selección de la empresa autorizada para la disposición final de fluido de perforación y el sitio de descarga autorizado ambientalmente en esa zona. Y la ejecución de la perforación direccional. El siguiente punto. Para la ejecución de la perforación direccional tenemos el registro de controles. Hay que tener muy pendiente en los aspectos claves de la ejecución de perforación direccional. ¿Cuáles son estos controles o estos aspectos clave? Registro de controles de diseño de mezcla, reologías, controles de salida en boca de túnel. También tenemos que tener muy presente el retorno del fluido de perforación en la boca del túnel. El registro de control barra a barra de la dirección, profundidad y profundidad de la perforación piloto, teniendo en cuenta presiones de rotación, empuje y galonaje. Para la ampliación también tenemos que tener registros barra a barra para cada tipo de ampliación o para cada diámetro de ampliación necesario. Teniendo en cuenta también presiones de rotación, alado o pullback, galonaje de inyección, etc. Para el registro y control barra a barra de limpieza túnel también tenemos que tener en cuenta presiones de rotación, presiones de pullback, galonaje, etc. Si durante la limpieza que se realiza con un barrel rímel, un barril adecuado, un poquito menor a la última ampliación, tenemos que realizar la limpieza con el barril observando muy bien las presiones de rotación, las presiones de pullback y el galonaje inyectado. Si durante la limpieza observamos que las presiones de rotación y al lado pullback
no son las adecuadas, tenemos que repetir esa limpieza. Y yo diría que un aspecto clave para eso sería utilizar un testigo. ¿Qué es un testigo? Después del barril de limpieza se conecta un suive, un quita vuelta, para que el testigo y el tren de barra no roten. Y después de este testigo tiene que tener una conexión para el tren de barra. En ese momento se pasa el testigo del mismo diámetro del tubo que se va a instalar y se garantiza un 100% o un 95%, entre un 95 y un 100% de la limpieza del túnel. Es un poquito arriesgado si no tenemos las presiones adecuadas en la última limpieza, ya que el tubo podría pegarse con todas las barras adentro y se pierde el producto de instalación. En cuanto a los nuevos equipos, accesorios e insumos de perforación, todos los años sale al mercado nuevos rimes para nuevos tipos de suelo, nuevos insumos para perforación, nuevos polímeros. O sea, una actualización constante en cuanto, bueno, y nuevos equipos de detección. Hace 2 o 3 años salió un nuevo método de detección que se llama giroscopio. Los actuales, los conocidos actuales, los que casi todo el mundo usa, son los de radiofrecuencia manual y se usan sondas con cable o sondas con pila, alimentadas con pila o sondas alimentadas con cable, que las mismas se usan para trayectos muy largos para no perder la energía. Cuando se pierde la energía de las pilas, tienes que retirar todo y volver a iniciar la perforación piloto. Ahora, actualmente, bueno, aparte también está la detección mediante el sistema electromagnético, son del tipo Sharwell o para atrás, que se producen a través de un campo electromagnético con cables alrededor del lado y lado de la perforación. Ahí te va a indicar por dónde va, o sea, la dirección, la altitud y la profundidad. Ahora salió un nuevo equipo que se llama giroscopio. Lleva en el mercado alrededor de 3 años, si no me falla la memoria. No lo he usado, pero dicen que es muy bueno. Él prácticamente utiliza el campo magnético de la Tierra y asume un azimut de entrada, que se conserva durante toda la perforación y es la que te indica a cuánto va hacia la izquierda o hacia la derecha direccionalmente. Y con las profundidades las recalcula con los gradientes de inclinación de los grados de perforación. Eso es todo lo que puedo decirle acerca de los nuevos equipos. Repito, es necesario averiguar todos los años, porque todos los años están saliendo nuevos insumos para perforación, para diseño de lodos, o sea, es un campo muy grande. Ahora, en el punto de lecciones aprendidas, en mi particular, todas mis lecciones aprendidas en fallas, en las perforaciones, que gracias a Dios no han sido muchas, son debidas a malos estudios de suelo, a recibir estudios de suelo mal realizados, a un diseño pobre de fluido de perforación, producto de este estudio de suelos. Y sí, han sido unos 4 o 5 bastante complejos en Barranca Bermeja durante una perforación, haciendo la última ampliación, por cierto, de 20 pulgadas, era para un tubo de 10 pulgadas. Contamos con la mala suerte, estábamos trabajando para Promigas y tuvimos la mala suerte
que hicieron un estudio de suelo en el fin de semana. No nos percatamos, un estudio de suelo SPT. Cuando nos fuimos el sábado, todo estaba bien, buen retorno, buenas rotaciones, buen pullback. Y cuando llegamos el día domingo, no, perdón, cuando llegamos el día lunes, nos encontramos con un candado hidráulico. Las barras rotaban, más no iban hacia atrás, ni hacia el rigside, ni hacia el paiside. Con todo esto se perdió la perforación y después, averiguando y averiguando qué había pasado, nos enteramos que Ecopetrol realizó un estudio SPT a lo largo de los 800 metros de perforación. Hicieron alrededor de 18 penetraciones estándar, incluso a más profundidad de la perforación piloto. Y eso hizo que colapsara todo el túnel. Los SPT lo hicieron a 70 centímetros de la perforación piloto. Eso generó un derrumbamiento, como un derrumbe de naipes, y todo el túnel en el trayecto se derrumbó. La lección aprendida es comunicar a los demás gente que se está realizando. No nos correspondía a nosotros, pero sí la empresa contratante debió haber notificado que estábamos realizando una perforación dirigida. Otras lecciones aprendidas en cruce, nos ocurrió una también en un cruce de carretera nacional con mucho tráfico de gandolas, de camiones, de tractomulas. Hicimos 2 intentos de alado y no pudimos. Cada vez que llegábamos a la carretera, el tubo no pasaba. Teniendo un buen retorno de lodo, buena limpieza, buena ampliación, un 30% de ampliación, que es lo que siempre se usa, mayor al diámetro del tubería externo. A la final comprendimos que era la vibración de las tractomulas del tráfico pesado en la vía. ¿Cuál fue la lección aprendida? Alar un día feriado que había prohibido tránsito pesado, o alar de noche. Y en ese momento hacer limpieza y al lado del túnel al tiempo. Son algunas de las lecciones aprendidas. Espero que hayan disfrutado de la presentación y más adelante continuaremos con la respuesta a las preguntas que bien a ustedes tengan a ver. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Carolina, nosotros vamos a hacer ya la última, dale más. El tema del auger boring lo vamos a presentar rápidamente. Claro que sí. Tenemos aproximadamente 10 minutos para presentarlo y pasar al tema de preguntas y respuestas. ¿Correcto? El tema yo quería explicarles un poquito sobre el tema del otro método de perforación o auger boring. Es un tema, es un proceso que es muy utilizado para cruces de vías, avenidas, no desde para longitudes muy grandes, creo que máximo de 50, 70 metros máximo, pero es para cruzar avenidas. Barranquilla, la circunvalar la atravesamos en casi, creo que fueron como 60 o 70 metros. Y, y es un sistema que es de perforación sin zanja, pero es un poquito diferente a la PhD
o a la perforación horizontal dirigida. Este es un método muy similar donde se abre también un espacio entre la entrada y la salida también del tubo que vamos a atravesar y tiene profundidades que dependen del estudio de suelo, de los niveles freáticos. A diferencia con la PhD, no tenemos, acá tenemos en el Auger Boring, tenemos la necesidad de hacer entibados de ese, de ese, de ese, de ese, de ese, de esa, de ese pozo de lanzamiento que vamos a organizar, donde vamos a bajar una máquina que le llamamos Auger Boring. Es una máquina hidráulica que el nivel de piso lo nivelamos, colocamos unos rieles, los fijamos al suelo. Esos rieles es donde la máquina va a estar instalada, que lo vamos a poder ver aquí más adelante en una foto. Déjeme, le muestro una foto muy didáctica. Esa es la máquina. Es una máquina se baja. Mira, aquí en la parte inferior vemos los rieles. Ya el terreno está nivelado. Ya lo tenemos entibado completamente para protección del personal y de la propia máquina. Y aquí tenemos la tubería que vamos a ingresar hidráulicamente a través de la línea donde vamos a perforar para pasar la avenida. Eh, la máquina es impulsada hidráulicamente a través de uno de los rieles y un sistema hidráulico. La máquina internamente tiene unos sinfines de rotación que creo que más adelante también tenemos no, están aquí, hay unos sinfines que van ingresados dentro del tubo, los cuales van limpiando internamente toda la tierra que va en el ingreso del tubo, que se va, que se va metiendo en el túnel. Ese material va saliendo hacia la parte inicial de donde empezamos la perforación y luego se va sacando del hueco. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí vamos haciendo y introduciendo una tubería o camisa por donde van a ingresar las tuberías que van de un lado a otro de la vía. Hay tuberías que también se pueden ingresar sin camisa. Sin embargo, son tuberías de acero directamente que se ingresan sin camisa. Cuando son tuberías de polietileno, pues no van a tener la rigidez para poder ingresar y colocar nosotros la herramienta que va a hacer la limpieza interna del mismo tubo. Por eso se puede ingresar con camisa y sin camisa. La camisa es una tubería que es metálica de espesores de 3/8, 5/8, 3/4 o 1 pulgada y van a depender de la necesidad y del estudio de suelo que tenga el cruce. De eso depende exactamente. Entonces, son para longitudes inferiores a 70 centímetros. Si tenemos separador central, pues también lo podemos hacer a ambos lados, de un lado hacia otro, y podemos hacer longitudes mayores hasta de 140 metros aproximadamente. Todo va a depender de la situación geográfica y el punto donde vayamos a estar en el cruce. Este es el otro método, es un método muy sencillo, es rápido, es efectivo, depende mucho del estudio de suelo, niveles freáticos, porque así como entibamos, es posible que tengamos niveles freáticos muy altos, donde tengamos que colocar otra serie de equipos para mantener el túnel seco. Entonces, el tubo y la longitud de ese hueco se hace dependiendo de las longitudes de tuberías que vamos a ingresar. Entonces vamos ingresando tuberías poco a poco, las vamos soldando, las vamos ingresando, las vamos soldando y vamos midiendo, como se ve en el tubo, vamos midiendo los metros que vamos ya ingresando para pasar las avenidas. Pueden ser profundidades de 4 metros, 5 metros, todo depende del estudio de suelo y los niveles freáticos que tengamos, que podamos controlar.
Dentro de las lecciones aprendidas que tenemos, esto fue en Cartagena, en la perimetral de Cartagena, cuando hicimos una subterranización completa de todo un cable eléctrico, se pretendía hacer auger boring en vez de hacer perforación dirigida a través de la perimetral. Y resultó que la entidad que hace los dragados de la ciénaga dragó mucho más de lo que debía dragar, conociendo nuestro proyecto. Y cuando lanzamos el auger boring y lo introducimos, no había una capacidad portante de del suelo que quedaba por encima del tubo, y el tubo se flotó completamente. Y ahí tuvimos que cambiar el método a un método de perforación dirigida, que ya es a mayor profundidad y es un método como el que vimos anteriormente. Aquí se perdió mucho dinero también en esa flotación, porque había una construcción civil grande y el tubo pues no se pudo dejar ingresado en el tema. Ahí tenemos varias en paralelo que se han hecho, eh, que se han hecho de Auger Boring, y seguimos con las lecciones aprendidas. A veces hay factores que no se controlan dentro de este tipo de elementos, y simplemente, como les digo, es muy importante poder llegar nosotros a hacer, como les dije al principio, revisemos bien qué es lo que vamos a hacer, si está todo adecuadamente, si están permisos, si hay ya todo el compendio de ingeniería que se le debe aplicar a un método como estos, porque lleva mucha ingeniería y lleva mucha responsabilidad también. Entonces, muchas gracias. Podemos pasar al tema de preguntas con todo el gusto. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Por supuesto, muy interesante y sobre todo muchas gracias por compartir toda su experiencia. Eh, bueno, nada, esto está en los libros. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Tengo, bueno, en el chat les escribí, hay algunas personas que se conectaron después de que comenzamos, entonces los invitamos a escribir sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Mientras tanto, voy a leer una pregunta que ya tenemos. ¿Cómo es el tratamiento de los lodos en una perforación dirigida? Tienes el micrófono cerrado. Perdón. Bueno, el tratamiento de los lodos, supongo que es el tratamiento final. Hay varios tipos de disposición final. Anteriormente se usaba mucho la desecación con cal en una piscina de almacenamiento. Ambientalmente ahora no es permitido. Hay que disponerlo en el estado que esté semisólido, semilíquido, como esté, hay que disponerlo hacia un ente que esté autorizado ambientalmente. Si no te exigen retirar los lodos inmediatamente, porque te dan hasta 3 días ambientalmente para retirar los lodos, en etapas sucesivas de la perforación. Se puede hacer desecación solar, se le añade cal viva, y se mezcla con algo de arena y se puede, su disposición final se puede realizar en volquetas en vez de tanques tipo vacuum. Supongo que es el tratamiento final de los lodos. Ese es lo más importante, es ahora ambientalmente la disposición final de lodo en sitios autorizados. Eso es un inconveniente a veces porque hay veces ciudades que no poseen esos sitios de posición final y toca ir a otro municipio en trayectos largos para hacer esa disposición. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Qué rango de diámetros cubre este tipo de perforación dirigida? Las perforaciones dirigidas se pueden hacer hasta de 1 metro de diámetro. Ahí ya tendría que ser una máquina tipo Maxi,
¿Por qué? Porque una mini o una medium no va a tener la rotación suficiente para hacer las ampliaciones. Si te hablamos de 1 metro de diámetro, tienes que ampliar un 30% más. Serían 30 centímetros más. O sea que tendrías que estar ampliando entre 1,20 y 1,30. Ok. Bueno, hay alguna persona que me está escribiendo las preguntas en el chat. Acuérdense, por favor, escribirlas en el icono de Disculpa. preguntas y respuestas, que se me van corriendo, entonces no quiero que se me pase ninguna. Bueno, ¿cómo se determinan las profundidades de las perforaciones para el estudio de suelos y qué información debe contener el estudio de suelos para que se considere óptimo para el diseño de la PhD? Ok, primero, las profundidades de perforación te la da el cliente por debajo. Ejemplo, una tubería de gas, el cliente te va a exigir mínimo 1,50 m, 2 metros por debajo del tubo, o sea, por la cota clave. Con ese informe tú determinas, dependiendo del diámetro de tubería, la longitud de la perforación, la ampliación de la perforación según el diámetro del producto a instalar y el tipo de máquina que vas a usar. La otra pregunta, ¿me recuerdas? La segunda parte de la pregunta, aparte del diámetro, la profundidad. ¿Qué información debe contener el estudio de suelos para que se Ok, considere óptimo para el diseño un, de la PhD? un SPT completo, granulometría, número de golpes, eh, profundidad del nivel freático, tipo, si es arcilla, tipo de arcilla, si es expansiva, no es expansiva, todo un estudio completo SPT y de laboratorio de las muestras obtenidas en el SPT. Ok. Bueno, tenemos varias preguntas. Me afana que no las podamos contestar todos, entonces no sé, todas. No sé si pueden dejar de compartir la presentación y acá donde dice preguntas, si les parece a ustedes colocar sus correos electrónicos, porque, bueno, yo creo que hay muchísimas dudas de Ok, personas que pudieran consultarlos y contactarlos para ampliar preguntas y demás. Si no, también pueden escribir sus correos electrónicos o los datos de contacto pues, de la empresa a través del chat, también podría ser. Bueno, sí, entonces, disculpe, ok, dale. utilicemos el correo de coordinación de proyectos de la empresa y, y en la medida de lo posible, mañana daremos inicio a la respuesta de todas las preguntas u observaciones que tengan. Ok, bueno, pero aquí en el chat estoy viendo que algunas personas están escribiendo su correo electrónico, ¿o son ustedes? Ya veo. No, no, no. No, no, no los correos electrónicos de los asistentes, sino los correos electrónicos de los conferencistas para que quien tenga una duda adicional les pueda escribir. Aquí ya el ingeniero Elías colocó su correo @reaviaductos.com.co. Entonces en el chat lo pueden encontrar. Igual vamos a seguir atendiendo las preguntas. La siguiente pregunta, que creo que es bastante amplia, dice, ¿qué imprevistos se pueden presentar en la aplicación de este tipo de métodos y qué solución se ha podido aplicar? Ok, ya hemos hablado un poco en lecciones aprendidas Ujú. y son innumerables las cosas que pueden suceder durante una perforación direccional dirigida o durante una perforación con tornillos sin fin a overboring. Eh, Normalmente, casi todas las que suceden fue por un mal estudio de suelo o un buen estudio de suelo y un mal diseño de, de fluido de perforación. Pues en fluido de perforación normalmente eh, hay que tener un asesor de fluido de perforación cuando las condiciones del suelo son muy negativas. Arcillas expansivas, cuando no consigues agua en el sitio con los requerimientos. El agua es muy importante, el pH de la dureza
O sea, son muchas las variables que hay que tener en cuenta para no tener una falla o una pérdida total del túnel. Igualmente, cuando pierdes un túnel, el 99% de las veces las barras que quedan dentro del túnel se pierden, las barras y las herramientas. Es muy difícil superar un candado hidráulico. Yo lo he intentado muchísimas veces eh, en obras que han salido mal, que me han llamado para resolver problemas y de verdad es casi imposible. Yo al llegar casi siempre le digo al cliente, eh, para mí está perdido. Y después de 24 horas hay que olvidarse de todas las barras y herramientas que estén dentro del túnel. Francisco, reforzando un poquito el tema sobre eso, es importante cuando en las perforaciones dirigidas nos encontramos con situaciones de roca. eh, Explica un poquito el tema de la roca también, que ya es otro tipo de proceso, se aumentan los costos y hay veces que hay que abandonar los túneles completamente. Bueno, cuando tenemos un estudio de suelo que te indica que hay presencia de roca, tienen que tomar a juro los que hagan el estudio de suelo un núcleo de esa roca. ¿Para qué? Para determinar la dureza de la roca y poder elegir la broca de perforación. Normalmente estas perforaciones se realizan con motor de fondo, pero la elección de la broca es primordial. ¿Por qué? Porque si tú escoges una roca, una broca para roca de mediana dureza y te encuentras una de alta dureza, fundes la broca, le quemas todos los insertos de tus tenos. Si es de inserto, hay brocas PDC, pero normalmente para rocas se utilizan triconos de tusteno. ¿Qué es lo que pasa cuando te la encuentras? Vamos a hacer un ejemplo. Tú estás cruzando el río Magdalena y para hacer el cruce del río Magdalena tuviste que hacer una batimetría para saber qué tipo de suelo hay. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente el Magdalena es areno-arcilloso o arcillo-arenoso con algo de contenido de limo. ¿Qué pasa si cuando vas perforando y escogiste una broca tipo paleta para un maxi rig, porque era corto el cruce, o escogiste un motor de fondo con una broca eh, de baja resistencia, o escogiste una paleta con Yetil Assembly para cambio de dirección y de profundidad y te consigues una roca en el centro del río? Toca sacar todo e iniciar de nuevo. Incluso puedes perder la mitad de la perforación que habías realizado, porque recuperar un túnel ya construido a mitad de camino con un motor de fondo no es nada fácil. No es nada fácil y estas cosas pueden suceder. Una batimetría, de repente el operador eh, no relacionó bien la geomagnética y bueno, al piso. O sea, son muchos factores lo que pueden hacer fallar una perforación dirigida. Francisco, ahorita estábamos haciendo una perforación dirigida eh, que tuvimos que abandonarla. ¿Cuál? No me acuerdo. Ah, La que, sí, la la de que tuvimos, Pailitas. No, correcto. pero eso ya lo sabíamos antes de llegar. Eh, el espacio era muy reducido para el Rixai y el Paisai. O sea, en el Paisai, a 20 metros del río, había una comunidad de casas, había un pueblito. Y en el Rixai también habían casas a escasos 20 metros del río. Y observando el río sin el estudio de suelo,
se pudieron observar neis meteorizados. Bueno, ahí se vio de todo, aflorando en el río. Canto rodado de 80 centímetros de diámetro en el río. Ya al llegar cuando vimos eso, un maxi rig no cabía ahí, un medi rig no cabía ahí, una máquina media o una maxi máquina no cabía. Entonces ya al llegar y al ver nos desanimamos porque los que llevamos varios años en esto sabemos que no íbamos a poder cruzar el río. Es más, 3 empresas más fueron y ninguna. Nosotros, después de 3 intentos, creo que duramos 15 días, eh, decidimos retirarnos, pasar una carta de excusa y, y esas empresas, hubo una que duró 2 meses y salió completamente quebrada, inclusive vendió sus equipos para poder pagar deudas. Wow. Sí, no es fácil. Bueno, pero es importante ahí como pues la experiencia y lo que mencionabas tú en la conferencia de todas esas lecciones aprendidas, bueno, el conocimiento del terreno, del proyecto, pues para no, digamos, evitar que pasen estas cosas, ¿no? Y creo que la Es así. experiencia que tienen ustedes pues les da para pues tomar esas decisiones y tomar riesgos. Bueno, cuando se hacen perforaciones outer boring con camisa, ¿esta camisa se pierde o se recupera la camisa? No, la camisa se pierde, por eso se le dice camisa. La camisa se usa para hacer la perforación helicoidal y se va introduciendo a medida, disculpen, a medida que avanza la perforación, se va rotando, excavando y introduciendo la tubería por medio de presión de hincado. El material lo van sacando, parte del material lo va sacando, el tornillo sin fin hacia afuera y posteriormente se hace una limpieza, bien sea con aire a presión o bien sea con un camión Vactor con agua a presión. La Ok. camisa se pierde ya que tienes que instalar posteriormente la tubería de PAD. Ahora, hay casos que eso lo exigen las empresas de no utilizar la camisa, sino hacer la perforación e introducción del tubo directamente del que se va a usar el producto. ¿Por qué? Mucho de este tema tiene que ver con la oxidación del tubo, aunque el tubo tenga recubrimiento de sacrificio, recubrimiento original y recubrimiento de sacrificio. ¿Por qué? Porque esto genera el espacio anular entre los dos tubos, generan compartimientos de iones y electrones, cargas estáticas, haciendo que la tubería tenga menos vida útil. Si esto se realiza así, con 2 tubos de acero, hay que procurar instalación catódica para eliminar este problema. Normalmente ninguna empresa lo acepta. Normalmente se hace la perforación y se hinca con mucho cuidado el tubo con su recubrimiento de sacrificio, que normalmente es NAPGAR. Es muy retardado, pero se garantiza 100% un tubo que te va a durar 50 años. Y el Ok. revestimiento de la junta de soldadura es importantísimo también. Hay que realizar gammagrafía, eh, 3 capas de recubrimiento NAPGAR, hacer espesores de recubrimiento. Eso lleva muchos controles que exigen las empresas normalmente de gas. Listo. Lilia nos acaba de compartir en el chat pues el correo electrónico de contacto pues de la empresa Rehabilitación de Ductos que pues nos ha compartido toda su experiencia en la Ah, noche de hoy. Los invito porque de verdad siguen, o no, el sea, tema es tengo grandísimo. más preguntas y más preguntas y no vamos a alcanzar. Entonces, antes de cerrar la sesión, quiero pedir pues a los asistentes que estén interesados copiar el correo electrónico de contacto para que de verdad puedan aclarar todas las dudas
y bueno, y necesidades que tengan con respecto al tema. Quisiera agradecerles a ustedes porque, bueno, además sus respuestas han sido muy generosas. Entonces, bueno, además de compartir su experiencia, gracias por las respuestas que nos han dado. Voy a tratar de hacer unas cuantas más. Ya existen lodos con composiciones sintéticos que no contaminen. Sí, Ok, Sí. bueno, sí. medianamente contaminantes. Vamos a llamarlos amigables con el medio ambiente, Y todo contamina porque igual, todo genera un impacto. todo. Uno cuando llega a perforar, uno contamina sin darse cuenta, de una manera u otra, a lo mejor es física, química, o sea, pero sí hay productos más amigables en el mercado actualmente. Yo cuando inicié hace 21 años a perforar, había un producto que no voy a decir el nombre porque todavía lo siguen vendiendo, que ese producto, incluso si el pH del agua estaba muy alto, superior a 10, generaba vapores de cianuro y el operador del mezclador tenía que usar máscaras especiales. Bueno, todo eso se ha ido acabando. Hay productos muy amigables, sintéticos, los polímeros sintéticos, muy amigables con el medio ambiente, que se degradan demasiado rápido. No te digo un año, dos, te hablo de 1 o 2 semanas. ¿Ok? Para un sistema de alcantarillado, ¿qué método es el mejor? Cielo abierto para mí. ¿Por ¿Por qué? qué? Bueno, si no tienes que cruzar ninguna vía, normalmente un río no lo cruza un alcantarillado, no siendo que sea a presión de agua negra. Entonces eso sería un tubo de PAD. Pero normalmente el alcantarillado tiene que trabajar, La pendiente. cuando trabaja por gravedad, tiene que trabajar con, con las pendientes muy exactas. Te estoy hablando de pendientes de 2 por 1000. Eso ningún equipo de detección eh, te da esos valores de 2 por 1000. O sea, por decirte, tú vas perforando en 3 grados y los próximos 6 metros, 12 metros, tiene que tener 3.002, 2 por 1000. No lo puedes visualizar en, en el equipo, ni en el equipo de detección, ni en el display que va instalado en la máquina. Por eso digo que normalmente los alcantarillados que no son a presión o de aguas residuales se realizan con PAD y perforación direccional. Ok. ¿Es viable realizar perforaciones dirigidas en suelos licuables? No, no te oí muy bien, disculpa. Voy a repetir. Que si es viable realizar perforaciones dirigidas en suelos licuables. Es muy difícil. Es muy difícil. Cuando estés hablando del producto, puede salir el producto a flote por licuefacción. Ok. O sea, se puede hacer, pero es muy costoso. Inyec- una perforación piloto y en reversa inyectar concreto de muy pocos PSI, casi como un concreto cemento, si llegas a hacer la piloto. Ok. ¿Cómo podemos pescar la sarta cuando se pierde la herramienta? Bueno, la pesca de sarta se utiliza cuando durante la perforación piloto o durante una de las ampliaciones se te parte o se te quiebra una barra, sea en la rosca o sea en el cuerpo de la barra. Normalmente esto sucede cuando está iniciando un candado hidráulico. Yo hice una pesca de tubería de 5 pulgadas, de barra de perforación de 5 pulgadas una vez, pero fue pura suerte. Es muy difícil pescarla. Hay un equipo especial de pesca. ¿Por qué yo recomiendo el uso de tren de barras? Que eso no lo hablé porque este es un tema muy extenso de perforación direccional.
Cuando tú terminas de hacer la perforación piloto, luego de inspeccionar tus barras, cumplir con tu diseño fluido de perforación, estar pendiente de tus presiones de rotación y de hincado, no se te debe romper una barra durante una perforación piloto. ¿Qué sucede? Cuando estás realizando una ampliación, puede ser que el rímer, por decirte algo, tiene un rímer para un suelo mixto arcillo-arenoso, choque con una roca que está atravesada justamente y le pasaste al lado en el túnel piloto, pero te lo encontraste en la ampliación. O hiciste la ampliación de 16 y no te la encontraste, y en la ampliación de 24 sí te la encontraste. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Tú vienes ampliando un alado normal, con una rotación normal, y el rímer se tranca de repente en esa roca. ¿Por qué? Porque no la puede cortar. Y en ese trancón sucede una rotura de barra o una rotura de rosca. Si tú no traes un tren de barra conectado, porque en el rigside tú retiras todas las barras que se rompieron, hasta la máquina, pero del lado del paisai queda toda la tubería y el rímer restante. Si tú estás durante la perforación, la etapa de ampliación, después del rímer, conectas las barras directos al rímer y tú empiezas a jalar. En cada terminación de barra vuelves a conectar otra barra en el paisai. ¿Qué te garantiza esto? Que tú siempre vas a tener del lado del paisai cómo retirar las barras y el rímer que se atrapó. ¿Qué es lo que haces? Llevas otra máquina o la misma máquina, la traslada del rigside hacia el paisai, alas y comienzas a rotar y sacas toda la sarta de barra que quedó dentro del túnel y el ampliador. Por eso lo importante del tren de barra, no lo mencioné anteriormente, ya que los temas, como expliqué, son muy extensos. Todos los trucos que uno va aprendiendo a lo largo de los años y de la experiencia son muchísimos, son muchísimos. Entonces mi recomendación, una buena piloto, una revisión de buenas barras para la piloto, un buen uso de los fluidos de perforación, tener en cuenta todo el tiempo el retorno del lodo, la cantidad de material que se está recuperando, y durante las ampliaciones usar tren de barra hasta la lingada, porque en la lingada no se puede usar tren de barra, ya va a conectar el tubo directamente al rímer mediante un swivel. Bueno, nos extendimos un poquito, pero creo que todo el mundo está pues Muy interesante. muy interesado en seguir escuchándolos. Bueno, ya hemos compartido su correo electrónico por el chat, espero que lo hayan copiado para que puedan hacerles preguntas adicionales o, bueno, o lo que consideren. La Universidad del Norte, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Camacol, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Cámara Colombiana de Infraestructura le dan las gracias, bueno, a los conferencistas y a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Les deseo una excelente noche. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.